Estuvimos explicando que si nosotros teníamos una figura, digamos, que no contaba con una fórmula para calcular su área, entonces una propuesta matemática fue fraccionarlo o particionarlo en varios rectángulos. De esa manera nosotros podríamos calcular el área de cada rectángulo y luego sumábamos todas esas áreas y de esa forma encontrábamos el área de la figura original. Pero lo que está pintado de amarillo, digamos, me está mostrando un excedente, es decir, algo que no pertenece a la figura original. Entonces, yo tengo que ver la manera de solucionar esto. ¿Qué plantean los matemáticos? Dijeron, bueno, sumamos todo esto. La suma de todo esto lo vamos a representar con una letra A mayúscula, una suma. ¿Sí? A mayúscula de área total o área final. Y vamos a sumar todas estas áreas. Entonces dijeron, esto va a ser f de x por delta de x, significa la variación. Ahora observen que cuando son varias áreas, ¿sí? Acá se representa con una i minúscula como subíndice. ¿Y eso por qué, chicos? Porque ahora, para representar la suma de todas estas áreas, van a utilizar un símbolo matemático que representa una sumatoria. Quizás algunos de ustedes lo vieron, ese siguiente símbolo. Esto me representa una sumatoria. ¿De dónde a dónde? Desde el subíndice igual a 1 hasta el subíndice n. ¿Por qué? Porque yo le he particionado esta figura en n rectángulos. Por esa razón, todo esto está plasmado acá, chicos. Se dan cuenta cómo se ha reducido toda la expresión. Pero, como les había mencionado, los matemáticos quisieron solucionar ese tema del excedente. Obviamente que no se va a solucionar al 100%, pero hay que bajar el error. ¿A qué me refiero a bajar el error? Lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que el valor original del área sea 200. Entonces, un aproximado sería 199,006. Eso es un aproximado. Pero si yo te pido un aproximado y vos me decís de 200, un aproximado 190, como que eso no es tan aceptado en la matemática. Entonces, para evitar eso, ¿qué hicieron ellos? Aplicaron el tema de límites. Dijeron, a todo esto le vamos a aplicar el límite. ¿Y por qué el límite? Porque yo no quiero para 200 rectángulos ni 300, yo quiero para infinitos rectángulos. ¿Se dan cuenta? Si yo hago más rectángulos, el error va a ser mínimo. Es decir, el área que va a estar, que estaría pintado de amarillo va a ser mínimo, bien reducido. De esa manera lo solucionaron ellos. Entonces esto es cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de f de x sub i multiplicado por delta de x sub i. Esto que ustedes ven acá, chicos, son las integrales. Ahora dirán, pero Isaías, eso yo nunca lo vi. Algunos lo vieron integrales, ¿sí? O quizás alguno que esté recursando la materia. Nada que ver con lo que mi profesor me explicó o lo que yo he visto en alguna página web, etcétera, o en alguna bibliografía. Lo que sucede es que esto que está acá lo cambian, chicos. Se cambió. Porque escribir todo esto en todo momento, digamos, como que no es nada agradable. Lo cambiaron por este símbolo. Como si fuera una S alargada. F de X ya no se escribe subíndice, ya no. Ahora, esta parte que ustedes ven acá también fue modificada. Diferencial de X. Este es el símbolo de la integral y esto se lee diferencial de X. Y esta es la función, es lo que yo siempre te voy a dar, es esto que está acá, f de X es lo que yo te voy a dar. Esto y esto, digamos, cuando ustedes vean estos dos símbolos que siempre van juntos, es porque te estoy pidiendo la integral. Conclusión, ¿qué es la integral? Si yo te preguntara tipo concepto en un examen oral, ¿sí? Concepto, vos tendrías que responder lo siguiente. La integral sería aproximadamente lo siguiente. Es la suma de área de infinitos rectángulos. Esa sería una posible respuesta. Una respuesta, digamos, aceptada.
Vuelvo a repetir, es la suma de áreas de infinitos rectángulos. Otra respuesta que también sería válida es lo siguiente. La integral es el área bajo la curva. ¿Por qué digo bajo la curva? Observen, yo tengo acá la curva, lo que está de azul, y he calculado todo lo que está debajo. Obviamente que no esté por debajo del eje X. Esos dos conceptos, ¿sí?, es lo que ustedes tienen que tener claro. Esta parte que está acá, que acabo de explicar, la parte matemática, la parte abstracta, más que todo para que ustedes tengan la noción, pero lo que me interesa es el concepto, ¿sí? Vuelvo a repetir, la integral es la suma de área de infinitos rectángulos. Otra respuesta análoga es el área bajo la curva. Eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, chicos. Cuando estamos calculando integrales, estamos calculando áreas. Esa es la conclusión final de todo esto. Ahora sí, vamos con los ejemplos. Ya sabemos qué es lo que vamos a trabajar de ahora en adelante. Así que estas fórmulas que yo les estoy mostrando, no es necesario que tome una captura porque ya lo pasé las fotos por el grupo. Simplemente voy a explicar. Vamos a comenzar por integrales por tabla, que es lo más básico que nosotros requerimos para este tema. Ejemplos. Es necesario que esta parte quede claro, chicos, porque es lo mismo que en derivadas. Si no entienden la primera clase, no van a entender las que vienen. Y a partir de ahí en adelante, lo único que nos falta ver son integrales. Así que necesito que esta parte quede claro, sí, chicos. Ejemplo. Vamos a suponer que yo te dé el siguiente ejercicio. Te pida hallar la siguiente integral. Integral de x a la 6 por el diferencial de x. La función es x a la 6. Entonces vos tienes que buscar en tu tabla qué fórmula se parece. La 1, nada que ver. La 3, peor. La número 2 se acerca. X a la n, donde n es cualquier valor numérico, pero distinto a menos 1. Distinto a menos 1. Y esto es 6, cumple. Entonces, utilizar la fórmula. ¿Qué nos dice? Esto es x, el exponente le sumas una unidad. Todo lo contrario a derivadas. Acá se suma y en derivadas se resta. Y abajo te da 7. Más una constante. Más c. Ustedes nunca van a escribir más 8, más 7, no. Siempre escriben más c, porque ese valor no se conoce. Mejoramos esta expresión. El 7 lo sacas afuera y te queda un séptimo. Listo, chicos. Esto es la integral de esta función. Hemos utilizado la fórmula número 2. Veamos otro ejemplo. ¿Qué sucede si yo te doy valor negativo como exponente? Eso también es válido, ¿sí?, dado que el exponente es distinto de menos 1. Entonces, esto por fórmula sería x elevado a la menos 7, porque sería menos 8 más 1, menos 7, dividido por menos 7, más una constante. Observen que lo que vos tenés arriba se repite abajo. Es lo mismo por la fórmula. El menos 7 lo sacas afuera y te queda menos un séptimo de x a la menos 7 más una constante. Listo. Esto es la integral de esta función. Con respecto a la fórmula número 1, no hay nada que aclarar, porque si vos tenés la integral diferencial de x, esto es x más una constante. Lo que sí quiero agregar es lo siguiente. ¿Qué sucede si yo te doy este ejemplo o este ejercicio? Vamos a suponer que te dé integral de 7x por el diferencial de x. Ahora la función es 7x. Alguno dirá, bueno, Isaías, el x está elevado a la 1, entonces es la misma fórmula. Sí, está bien. Pero fíjate que acá tenés una constante distinta a 1. Es decir, acá tenés un 7, acá no tenías digamos, ningún coeficiente distinto a 1.
Acá yo no tengo constante. Entonces, lo primero que tenés que hacer es sacar afuera la constante. Siempre cuando ustedes ven una constante, sacarlo fuera de la integral. Eso es lo que tenés que hacer. El 7 lo sacas afuera. Observe. Ahora sí aplicas la misma fórmula que aplicamos anteriormente en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2. Entonces acá me queda 7 elevado a la 2 dividido por 2 más una constante. Porque siempre se suma una unidad. El 2 lo sacas afuera y te queda 7 medios de x a la 2 más una constante. Y ya tenemos la integral de esta función. Dejo unos segundos para que termine de copiar y si tienen alguna consulta pueden activar su micrófono o por el chat, como ustedes prefieran. Ok, vuelvo a repetir lo último. Bien, en esta ocasión tenés una constante. Fíjate, acá tenés un 7, acá no. Puede ser un 7, un 10, un menos 20 o una fracción acá. No arriba de x, sino acá, como coeficiente. Entonces, cuando vos tengas una constante, siempre sacalo afuera. Una vez que vos lo tenés afuera, ya podés aplicar la fórmula número 2. Mira. Recién ahí vas a poder aplicar la fórmula número 2, porque acá no tienes constante. Acá tienes x a la n. Por esa razón, siempre lo sacas afuera. Esa es la conclusión. Y lo demás es lo mismo, ¿no? A partir de acá, aplicas esta fórmula que me dice al exponente le sumas una unidad y el resultado de arriba lo escribes en el denominador, como pasó acá. ¿De dónde sale el 2? Ok, sí, de acá. Exactamente, como acá el exponente es 1, mira, le sumas una unidad y ahí te resulta el número 2. Genial. Recuerden que esto poco a poco se va complicando, chicos, ¿sí? Por eso es fundamental que consulte si no les está quedando claro. Es fundamental. Veamos otro ejemplo más. A ver, el ejemplo número 4. ¿Qué sucede ahora si el exponente es menos 1? No cumpliría, digamos, esto que está acá y no podría utilizar la fórmula número 2. ¿Qué tendríamos que hacer? En primer lugar, acá no hay ninguna constante que yo tenga que sacar afuera. La constante, bueno, o el coeficiente en este caso es 1, así que no pasa nada. Si yo tengo este ejercicio, no puedes utilizar esta fórmula. No, acá está bien claro. Son bien estrictos. N tiene que ser distinto de menos 1. Entonces, lo que tenés que hacer, esto que está acá, llevarlo abajo. Es decir, el x menos 1 lo ubicas abajo. Y cuando lo ubicas abajo, el exponente cambia de signo. Ya no es menos 1, sino se convierte en 1. Y como se convierte en 1, mira lo que ocurrió. Se convirtió en la fórmula número 3. ¿Esto qué es igual? Logaritmo natural de módulo de x más una constante. Ahora sí podemos resolver algunos ejercicios de la guía. Vamos directo a la guía número 6, pregunta 3. La pregunta 1 y 2, si querés por ahora, déjalo pasar, ¿sí? Para el final, cuando vayamos a la clase de repaso, si querés. No pasa nada si no lo resolves, no lo practicas. Lo que me interesa es del 3 para adelante. Del 3 para adelante todo sirve. Vamos a resolver el ejercicio 3b. Vamos a ver algunos ejemplos. En la próxima clase continuamos. 3b tenemos integral de 1 más 2x por el diferencial de x. Acá no vas a poder utilizar ninguna fórmula de integral por tabla. No podés. No hay ninguno que se parezca. No hay ninguno. Por ningún lado. No hay ninguna semejanza. Lo que tienes que utilizar son estas fórmulas. Cuando tienes una suma, entre comillas, como que le aplicas propiedad distributiva. Veamos.
Esto es integral de 1 por el diferencial de x, más integral de 2 por x por el diferencial de x. Como este es un 1, si querés, no lo escribas y te queda así. Ahora, este 2 lo sacas afuera. Recuerden lo que hacíamos anteriormente. Y te quedó integrales por tabla. ¿Se dan cuenta? La idea era utilizar distributivas entre comillas. Digo entre comillas porque ese no es el nombre verdadero que se le conoce. Realmente se le llama propiedades de linealidad de las integrales. Pero voy a mencionarlo como distributiva para que todos lo recuerden más rápido. Profesor, disculpe, ¿puede volver a explicarnos la parte del ejercicio 3 que no entendí? Ok. Bien, acá tenemos la integral de una función, pero dentro de esa función que tenemos acá, tenemos una suma. Es 1 más 2x. Entonces, como tenés una suma, no vas a aplicar directamente las integrales por tabla, sino que vas a ir a una regla, a esto que está acá. Porque si vos te pones a buscar en las tablas, ninguno se va a aparecer. Entonces, como que, entre comillas, vas a aplicar la propiedad distributiva. Recuerda que la propiedad distributiva nos dice que esto que está acá multiplica cada término, pero vas a hacer distributiva como quien dice el diferencial de x con la integral al mismo tiempo. Fíjate que estos dos siempre van de la mano. Siempre. No existe algo que te diga, por ejemplo, esto que está acá, que voy a escribir ahora, ponele que yo escriba esto. Eso no existe. Siempre tiene que ir la integral acompañada por un diferencial. Siempre están juntos. Y eso por lo que expliqué en la parte teórica. Ahora, aplicar la propiedad distributiva, te queda de esa manera. Ahora, el siguiente paso sería sacar afuera las constantes. Entonces, como este es un 1, como que yo lo saco afuera, pero ya no lo escribo porque es un 1. No me cambia en nada la historia. Ahora, este número 2 yo lo saco afuera. Ahora, fíjate que me quedaron ambos por tabla. La integral diferencial de x ya lo tenés acá. Y esto es x más una constante. Entonces, yo escribo x más una constante, lo dejo para después. Más, ahora acá, 2. Y esto que está acá es la fórmula número 2. Lo mismo que hicimos anteriormente. Esto sería x a la 2 dividido por 2. Ahora recién escribís más una constante. ¿Por qué recién? Porque realmente de esta integral me resultó un más c y de esta integral me resultó otro más c. Si yo sumo una c con otra c, te sigue dando otra c. Es una constante. No hay problema con eso. ¿Sí? Lo dejas siempre al final. Siempre escribís una sola c. No escriban dos c. Me refiero a lo siguiente, que lo que ustedes no tendrían que hacer es lo siguiente. No van a encontrar ustedes en ninguna bibliografía que alguien haga lo siguiente. Por ejemplo, acá sería x más c más 2x a la 2 sobre 2 más c. Nadie hace eso. Porque esto que está acá con esto que está acá se escriben al final una sola c. ¿Sí? Eso es lo correcto. Poco a poco ya se van ustedes dando cuenta con la práctica también. Ahora, lo que yo hago es este 2 sacarlo afuera. Y me queda x más 2 sobre 2 por x al cuadrado más una constante. Esto es igual a x más 2 sobre 2, te queda 1. X al cuadrado más c. ¿Cuándo termina todo esto? Cuando desaparecen los símbolos de integral y diferencial. Recuerde que cuando desaparecen los dos juntos. No es que desaparece uno por uno, no. Desaparecen los dos. Y tenemos resuelto el ejercicio. Esto que está acá es la integral de esta función 1 más 2x. Dejo unos segundos. Si tienen alguna duda, activen su micrófono o consulten por el chat. Profe, tengo una duda. Decime. En la parte cuando pone el 2 sobre 2, no entendí cómo fue que terminamos en x elevado al 2. ¿Me puede explicar ese pedacito? Disculpe. Sí. Mira,
Cuando tengo esta expresión que está acá, entonces yo observo que eso es, digamos, una integral por tabla. Y tenemos que la fórmula número 2. Entonces, como acá arriba yo tengo un 1, le sumas una unidad y me queda acá 2. Entonces, ese mismo resultado lo ubicas abajo en el denominador, por la fórmula. Y de esa manera desaparece el símbolo de la integral y de la diferencial, por esa razón. Ahora, si ustedes desean, lo pueden dejar hasta acá, no hay ningún problema, por ahora. Pero puede ocurrir que esto no les aparezca en las opciones de las, digamos, como alternativa, ¿no? Dentro de su examen. Entonces, este 2 que está abajo yo lo saco fuera. Si sale fuera, sigue estando abajo, porque está en el denominador. Ahora, simplificas todo esto y te queda 1. Y lo otro va quedando igual. Gracias, profe, ya entendí. Genial, de nada. ¿Alguna otra consulta más, chicos? Profe, Decime. ¿cuándo dijo que terminaba el cálculo cuando desaparecía la integral? Sí, cuando desaparece la integral y el diferencial. Por ejemplo, acá Ah, listo. esto ya terminó, pero bueno, siempre hay que mejorar un poco digamos, la representación, pero acá realmente ya concluyó. Perfecto. Y una consulta más, profe. Sí, decime. Vi que en una página empezaron ya a publicar la fecha de los finales, La página de que CLC. dijeron que iba a ser el 18 de febrero hasta el 18 de marzo de manera virtual. Así dijeron. Si ese es el último comunicado, entonces sí, porque según lo que yo tengo entendido es en febrero. No me acuerdo ahora las fechas, pero bueno, sí. Por ahora está, digamos, plasmado de esa manera. Es correcto lo que vos decís. Ok, ok, gracias. De nada. Sí, chicos, como que los exámenes están más o menos para esas fechas, ¿sí? Así que, bueno, es lo que, digamos, ha planteado CBC. Después, obviamente, ya les explico cómo nos vamos a manejar y lo más probable es que sea virtual, ¿sí? Lo más probable. Así que, bueno, eh, más cosas, mejor lo detallo cuando estamos cerca de la segunda evaluación de carácter formativo, con respecto a lo que nosotros hacíamos de que su examen ustedes lo rindan por medio de Zoom, etcétera. ¿Sí, chicos? Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Cuándo sería el segundo examen? Sí, el segundo examen, si no me equivoco, es segundo, el 15. Es el 15. Igual lo tienen en la descripción del grupo de WhatsApp, pero es el 15. Bueno, chicos, buen fin de para todos. Nos vemos el martes. Buen fin de, profe.